Bueno, elecciones el 23 de febrero. ¿Hacia dónde va Alemania? Bueno, los que nos seguís ya sabéis la primera interpretación que hicimos alrededor de este tema, ¿no? Bien, el inicio del proceso que ha llevado a esta convocatoria anticipada de elecciones se produjo al día siguiente de las elecciones norteamericanas, las elecciones presidenciales en Norteamérica, al día siguiente de que las ganara Donald Trump, ¿no? Y nosotros ya dijimos que muy probablemente esto no era casualidad. De hecho, el propio Scholz ha hecho referencia en alguna ocasión a que, junto a otros temas, ese tema fue importante, ¿no? Claro, ¿y qué relación hay entre las elecciones norteamericanas y el hecho de que se adelanten las elecciones en Alemania? Muy probablemente esto se estaba pensando desde antes, ¿no? Y se, se observó que ganando las elecciones Trump, un Trump fortalecido frente al Trump del primer mandato, las cosas podían cambiar muy rápido en Europa, ¿no? Y pueden cambiar, ¿no? Porque la influencia de Estados Unidos es enorme. La influencia del gobierno por un lado, la influencia de su actuación a través de la OTAN, la influencia de los servicios de inteligencia norteamericanos, de la CIA fundamentalmente, ¿no? Que ya sabéis que ha venido controlando pues una buena parte de la clase política europea, a veces de los partidos políticos, a veces personas concretas, medios de comunicación, periodistas, etcétera, ¿no? Claro, un cambio rápido en la gestión de estas influencias norteamericanas puede incidir muy directamente en la evolución o en el cambio político en Europa. Y claro, esto es algo a lo que el Partido Único Europeo le tiene un miedo tremendo, ¿no? Un cambio en Alemania sería el hundimiento de la Unión Europea ya. Claro, la Unión Europea está bien teniendo problemas por gobiernos, digamos, alternativos en distintos países, con algunos claramente enfrentados a sus políticas belicistas, como Eslovaquia y con un gobierno socialdemócrata, o Hungría con un gobierno democristiano. Pero claro, es una corriente que entre el empuje de los países emergentes por un lado y es los movimientos populistas conservadores por el otro, pues bueno, está generando unas dificultades crecientes en el Partido Único Europeo, pero claro que se pueden disparar con, ya sabéis, con la victoria rusa en Ucrania por un lado, que esa prevista victoria rusa en Ucrania, y por otro lado con el impacto que el gobierno trumpista pueda tener sobre la política europea. En previsión de ese impacto, claro, que han hecho adelantar las elecciones. Es evidente que en Alemania, como en otros países, hay una tendencia a que partidos alternativos, digamos, enfrentados al capitalismo posmoderno, al capitalismo woke, por un lado desde el ámbito conservador populista AfD, y por otro lado, durante este año, el reciente BSV de Sarah Wagenknecht, desde el ámbito, digamos, de la izquierda tradicional, están rompiendo el mapa político y avanzando, creciendo en las encuestas muy rápidamente. Claro, esperar un año, esperar hasta otoño para celebrar las elecciones era demasiado arriesgado. ¿Y que han hecho? Adelantarlas. Celebrarlas lo antes posible para que ese efecto doble de la victoria rusa en Ucrania y el trumpismo no genere un contexto tal que lleve al cambio político en Alemania, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación política cara a estas elecciones? Bueno, el gobierno de coalición actual está muy debilitado. Pues, los políticos europeos llevan 30 años haciendo políticas disparatadas de destrucción de su propio país, ¿no? Pero los políticos de este partido único en el que están los que dicen que son de izquierdas, de derechas o de centro, pero que es mentira, ya sabéis, ¿no? En todo lo estratégico están sometidos a los intereses corporativos. Pero claro, el caso de Alemania durante estos últimos años ha sido especialmente disparatado. Es decir, la evidencia de que se estaban constantemente tomando decisiones destructivas para su propio país ha sido tal que
bueno, el descrédito de este gobierno ha sido rapidísimo, ¿no? Bueno, frente a esta situación, los mecanismos del partido único ya sabéis cuáles son. Que se debilita alguien en el gobierno, bueno, ya tenemos la alternativa que va a cambiar alguna cosita, pero va a hacer más o menos lo mismo. La alternativa del partido único es la CDU, ¿no? Los democristianos de la CDU-CSU en coalición con el partido CSU de Baviera, ¿no? La CDU pues que está muy bien posicionada en las encuestas aparentemente, bueno, recogiendo buena parte el desgaste de los partidos del gobierno, sobre todo del Partido Socialdemócrata, el SPD y de los liberales. Bueno, también parte del desgaste de los verdes, ¿no? Bien, pero frente a esa lógica de la alternativa del partido único, bueno, está la cuestión de hasta qué punto va a llegar el crecimiento de estos partidos alternativos, el BSV desde la izquierda y partidos alternativos, digamos, anti-OTAN, anti-WOC y anti-atlantismo, anti-guerra, ¿no? El BSV desde la izquierda y AfD desde el ámbito conservador populista, si queréis. Soberanista, dicen algunos, ¿no? Bien, esa es la gran cuestión, estas elecciones. En principio, las encuestas están dando claramente como vencedora a la CDU, que necesitará estar en coalición, gobernar en coalición con otro partido. Se está hablando mucho de los verdes, ¿no? Los verdes que están en decadencia, pues ya nadie sabe realmente lo que son, ¿no? Pues es el partido más atlantista, más belicista, que es ecologista cuando quiere, pero cuando interesa a las grandes corporaciones deja de serlo. Bueno, algo realmente ridículo, ¿no? Pero en principio, según los datos de las encuestas, esto sería posible, una coalición de la CDU o bien con el Partido Socialdemócrata o bien con los verdes, ¿no? Pero bueno, esa es la opción aparentemente más probable. Pero claro, me decía un amigo el otro día con razón que es un momento en el que hay que desconfiar más que nunca de las encuestas. Las encuestas de una forma u otra siempre se han manipulado, aunque sea de forma simbólica, ¿no? Pero claro, estamos en un momento histórico. Claro, en un momento en el que ya hemos visto lo que la propia Unión Europea ha hecho en Rumanía, ¿no? Anulando simplemente las elecciones porque ha ganado alguien que no les gustaba, lo que han hecho en Georgia, en el que un comisario de la Unión Europea amenazó de muerte al primer ministro de Georgia si aprobaban una ley que a la Unión Europea no les gustaba. Hemos visto cómo Breton, el excomisario europeo, dijo claramente en la televisión que esto que habían hecho en Rumanía pues lo podían hacer en Alemania. Habría que hacerlo, lo podrían hacer en Alemania si fuese necesario. Entonces estamos en un contexto en el que evidentemente si están dispuestos a todo eso, y es evidente que están en una situación de pánico, pues están dispuestos con mucha mayor razón a manipular las encuestas, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener dudas de fondo sobre cuál es realmente la situación electoral. Vamos a ver, esto significa que puede haber sorpresas importantes el día 23 y la gran cuestión es CDU o estos movimientos, estos nuevos grupos alternativos, ¿no? Bueno, la CDU está encabezada por Merz. Merz, que es un nombre, se dice que bastante gris. Bueno, vamos a verlo, porque también es cierto que la gente suele cambiar cuando llega a los gobiernos, ¿no? Pero uno es un hombre de BlackRock, ¿no? Y ya sabéis lo que eso significa. Oligarquía corporativa pura y dura. Su posicionamiento ha sido normalmente más belicista que el del gobierno, en particular que el de los socialdemócratas, no que los verdes, ¿no? Pero esto puede significar que si gana la CDU y nos encontramos con un gobierno liderado por Merz, pues es muy posible que Alemania se sume a las políticas súper belicistas de Francia y del Reino Unido cara a
desatar la guerra directa contra Rusia o intentar arrastrar, si queréis, a Estados Unidos a esa guerra contra Rusia, ¿no? También se ha dicho, bueno, pero es que BlackRock a raíz de la victoria de Trump está cambiando sus políticas. Bueno, esto es algo que también hay que tener en cuenta. BlackRock ha cambiado algunas políticas, pero no sabemos si simplemente para acomodarse al nuevo gobierno de Estados Unidos, pero eso no significa que todas sus estrategias cambien, claro, ni que traslade ese cambio rápidamente hacia los grupos y las personas sobre las que tenga influencia, como MERS, ¿no? Bueno, eso sería una sorpresa a tener en cuenta, ¿no? Bueno, este es un poco estos son un poco los elementos, ¿eh? Cara a las elecciones tenemos en principio una opción CDU, que es la opción aparente según las encuestas, que significaría un salto de Alemania, un salto belicista de Alemania, que en este momento es probablemente la cuestión más importante sobre el posicionamiento de estos países, ¿no? Bien, dejarnos preguntas o comentarios y no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Un saludo.